En el video de hoy te voy a dar una lista con las 7 preparaciones que te recomiendo coloques en tu construcción, las cuales no son nada caras, además de que si las colocas en tu próxima casa, estoy seguro que te evitarás grandes dolores de cabeza y sin duda podrás aumentar el interés de alguien que quiera comprar tu casa el día de mañana. Así que si quieres saber cuáles son estas 7 opciones que puedes poner en tu casa, pues quédate y venga, vamos a ver. Estoy seguro que varias de las cosas que están en la lista el día de hoy, si no las colocas el día de mañana vas a tener que ranurar, hacer huecos, romper, un dolor de cabeza. Cuando simplemente si el día de hoy dejas eso ya colocado, al momento de que quieras implementar estas cosas te va a ayudar muchísimo. Y esto te lo digo después de muchísimos clientes que hemos tenido donde en ocasiones nos toca ir a hacer alguna renovación o alguna remodelación y muchas veces salta esto y es un dolor de cabeza que nos pudimos haber ahorrado desde antes. Por lo cual a todos los clientes actuales que tengo siempre les recomiendo, oye, ¿qué te parece si ponemos esto? ¿Qué te parece si ponemos aquello? ¿Para qué? Para que el día de mañana, más si va a ser para venta o si va a ser para ellos, no tengan ninguna bronca. Las primeras cosas que vamos a tener en la lista están ligadas al tema eléctrico. Y con esto lo primero va a ser dejar una preparación de algo que sin duda alguna va a hacer que economices en tu casa. Y con esto me refiero a que dejes una preparación para paneles solares. La preparación para paneles solares simplemente va a ser que dejemos un tubo desde nuestro tablero hacia la parte de arriba de nuestra azotea para que el día de mañana, cuando nosotros tengamos esos paneles, pues realmente sea muy sencillo poder hacer esa bajada y conectarnos al tablero. Y de ahí nosotros ese consumo de los paneles lo regresemos a CFE, les podemos vender la energía y bueno, prácticamente estés ahorrando y prácticamente eso te lo regala el sol. Y actualmente los costos de los paneles solares van hacia la baja, lo cual está haciendo que sea una opción que cada vez más personas estén colocando. La segunda cosa que te voy a recomendar con el tema eléctrico, y esto probablemente va a ser como teniendo una visión al futuro inmediato. Y con eso me refiero a que busques dejar una colocación o un contacto cerca de tu cochera, pero pensando para que pueda hacer esto un cargador eléctrico. Ya que seguramente tu arquitecto, tu constructor o la casa que compraste pues tendrá 1 o 2 contactos en el área del garage, pero probablemente la colocación de estos no sea tan cómoda o el cableado que tienen no sea el ideal para ese cargador que vas a tener el día de mañana por un auto eléctrico. Con lo cual yo te recomiendo que simplemente dejes una canalización, dejes una manguera, probablemente una tapa ciega sin que metas los cables, pensando a la altura donde quieres dejar ese cargador, a lo largo donde va a estar tu vehículo, y así el día de mañana simplemente con las especificaciones de cableado que te vayan a requerir puedas hacer esto sin tener que ranurar nada. Y créeme, eso va a ser muchísimo más económico a que venga alguien, ranure, parche, bueno, un relajo. Y de la misma manera, hablando de estos temas sustentables, también hay otra cosita que puedes hacer y también en tu azotea. Y esto va a hacer que dejes la preparación para un calentador solar, ya que la realidad es de que el consumo de gas que tenemos nosotros para estar calentando nuestros boilers o calentadores en ocasiones no es nada económico, y la realidad es de que con el uso del sol estos calentadores son muy eficientes y cuando menos te darán el 90% de agua caliente en el año. Obviamente esto va a depender de ciudad a ciudad, pero créanme, yo en casa de mis papás en Amialco, Querétaro, que no es un lugar muy caliente, el 90% del año nos podemos bañar con esos calentadores solares y son muy prácticos, ahorras gas, pero eso sí, tienes que dejar esa preparación. Eso sí, un tip: si vas a colocar un calentador solar, debes de revisar si este va a ser de alta o de baja presión. Si tú estás funcionando con un tinaco, puedes tener algo de baja presión que son más económicos, pero si tú estás funcionando con una cisterna porque probablemente buscaste tener mayor capacidad de agua, estarás utilizando una bomba, va a tener que ser de alta presión. Y de la misma manera con los calentadores solares, si llega un momento donde está haciendo mucho calor, estos van a estar literal lanzando el agua. No te preocupes si se cae esa agua, lo que te recomiendo es de que probablemente esa agua la puedas dirigir a algún jardín y pues prácticamente esta agua no se esté tirando y realmente te ayude a regar tus árboles. Y a la par de esa preparación también algo extra que podrás tener ahí es dejar también un tubo para que puedas instalar un tinaco, ya que en la actualidad muchas personas colocan o tinaco o cisterna, pero si llegaras a necesitar todavía de más agua y no dejaste un tinaco, el que dejes tú ya esta canalización te va a ayudar para que el día de mañana no sea tan complicado. No es que sea muy complicado, pero el dejar esta salida sin duda alguna hará que sea más simple esa instalación el día de mañana. Y ya que estamos en temas hidráulicos, algo que también te voy a recomendar, y esto es muchas veces lo solicitan los clientes el día de mañana, o probablemente lo estás pensando desde el día de hoy, pero como no es urgente no lo colocas. Y eso va a hacer que si el día de mañana tú estás pensando tener un jardín muy bonito y quisieras tener tu asador, o si estás pensando probablemente el día de mañana dejar una preparación para un roof garden o ya la salida al roof garden, si vas a tener un asador para hacer la carnita asada, te recomiendo mucho que dejes una tarja. Y cuando estamos hablando de esas tarjas, pues vamos a necesitar una salida hidráulica y una salida de drenaje. Así que no olvides pedirle esto a tu plomero o a tu constructor. Imagínate en qué zona de tu jardín o de tu roof garden quisieras tener este nuevo asador y pídele
pídele que te deje estas dos salidas. Además, ahí yo le sumaría que te puedan dejar un contacto eléctrico, ya que si quieres poner una bocinita o cualquier cosa, también le va a quedar muy bien. Y hablando de esta tarja, yo le soy muy honesto, hay una labor que a mí me choca y esa es la de lavar los trastes. Para evitar esto, hay algo que te puede facilitar mucho la vida y es tener una lavavajillas. Y esas lavavajillas, al menos aquí en México, no son tan comunes, pero la verdad es de que son muy eficientes. Una, te ahorran un chorro de tiempo de trabajo y también el consumo de agua que tienen, créanme, ahorras más agua con el lavavajillas que lavando a mano. Para esto lo que te voy a recomendar es de que muy cerca de tu tarja dejes una salida hidráulica y sanitaria para que el día de mañana puedas poner tu lavavajillas. Y esto simplemente dejarán esas dos salidas hidráulicas, agua fría o agua caliente, o en ocasiones algunas trabajan solamente con agua fría. Y el drenaje, yo sé que probablemente vas a decir, oye, pero voy a dejar ahí un hueco entre que pongo o no pongo lavavajillas. Y no, algo que puedes hacer es prácticamente dejar esas instalaciones, poner un fondo y ahí montar ya sea un par de entrepaños con una puerta o algunos cajones cortos. Ya con esto, si el día de mañana tú deseas colocar esta lavavajillas o incluso vas a rentar la casa y alguien necesita ese lavavajillas, va a ser muy sencillo retirar solamente esas puertas, ese fondo y que monten el lavavajillas. Eso sí, revisa las medidas estándar que van a tener los lavavajillas para que puedas dejar algo con estas medidas similares. Y esto se los digo ¿por qué? Porque hace poco le tuve que ayudar a un familiar a estar buscando una casa. Ella tenía un lavavajillas y la restricción que tenían era yo necesito un lugar donde tenga lavavajillas. Entonces imagínense que el día de mañana ustedes por tener esto sí sean la opción ideal para alguien. Y la realidad es de que ese costo no es nada alto, pero créeme, si no dejaste la preparación, el tener que modificar la cocina, el ver dónde ponerlo, sacar las instalaciones y demás va a ser un relajo. Y de esta lista la realidad es de que las últimas dos son las mejores recomendaciones que te puedo hacer. Y estas porque realmente son de las más demandadas. Con ello vamos a pasar a la primera, que va a ser la preparación para un mini split o para aire acondicionado. Todos nos hemos dado cuenta cómo el calentamiento global sí existe y la realidad es de que el calor cada verano es un poco más extremo. Muchas veces podemos funcionar nosotros solamente con algún ventilador, pero hay lugares donde la realidad es de que antes con el ventilador funcionabas y ahora si no tienes un aire acondicionado probablemente te mueras de calor. Si no dejaste esa instalación, va a llegar la persona del aire acondicionado, te va a ranurar, te va a romper, te va a hacer un relajo. Cuando si tú solamente dejas una canalización, es decir, un ducto que va a ir hacia la azotea donde vas a tener el condensador y un dren que va a llevar probablemente a una bajada pluvial, con esto es más que suficiente. Bueno, y dejando una conexión eléctrica. De esta manera vas a evitar que tengan que andar rompiendo o que el día de mañana vayan a dejar algunas preparaciones por fuera de tu casa, llegue el vecino, la tenga que romper y esto sea un relajo. De hecho, aquí en el canal, en el Arquidiego, por si no me siguen, tengo un video donde te explico paso a paso y en obra qué pasos tienes que hacer y cuáles son las cosas que necesitas para colocar esa instalación. Y fíjate que esta no la tenía en la lista, pero creo que también es muy útil porque lo acabamos de hacer nosotros en una casa. Y es dejar una preparación para ventiladores. Ya que muchas veces nosotros podemos trabajar las losas con vigueta y bovedilla o con una losa nervada y estas van a tener, digamos, unas cimbras falsas o van a estar rellenas en algunos lugares de unicel. Y cuando te toca que quieres poner ese ventilador y está en la parte del unicel, pues créanme, va a ser un dolor de cabeza. Y sí, estoy hablando de los ventiladores que van a ir a techo. Para esto algo que puedes hacer es dejar una preparación ya sea con madera o donde tú ya visualizaste que va a estar tu cama, rellenes alguna parte con concreto, alguno de esos casetones de unicel, lo quitarás y lo vas a rellenar con concreto. De esta manera, cuando quieras montar el ventilador en el techo, no vas a tener que sufrir o tener que hacer algún arreglo chino que probablemente no sea lo mejor. Y para esto, la última preparación que considero que es bastante buena para tu casa va a ser que te prepares y que planees. Y para eso lo que te recomiendo es de que te suscribas al canal, des clic a la campanita y si esta información te fue útil, aquí YouTube te está recomendando alguno de mis videos. Y recuerda, estoy como el Arquidiego, todas las semanas tenemos contenido de este tipo, además de recorridos de obra, tips de diseño y cosas que estoy seguro que te pueden ayudar. Así que suscríbete y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.